El testamento de mi abuelo tenía 12 páginas. Mis padres se sentaron en la primera fila, confiados, esperando a que se mencionaran sus nombres. Durante años le habían estado diciendo que a mí solo me importaba el dinero. Para la página 8, mi padre ya estaba reclinado en su silla con una sonrisa de satisfacción. Hasta que el abogado pasó a la página 9, y esa sonrisa desapareció. El testamento de mi abuelo tenía 12 páginas. Mis padres se sentaron en la primera fila, confiados, esperando que se mencionaran sus nombres. Habían pasado años convenciéndole de que yo era egoísta, materialista, de que había elegido el dinero por encima de la familia. No sabían que él había contratado a alguien para rastrear $100.000 que aparecieron de la nada para salvarle la vida. Y definitivamente no sabían de dónde provenían. Para la página 8, mi padre ya se reclinaba en su silla, con una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro, hasta que el abogado pasó a la página 9 y esa sonrisa se desvaneció. Antes de continuar con mi historia, sabes, realmente ayuda a saber que hay alguien ahí fuera escuchando. Así que, si esto resuena contigo de alguna manera, o si simplemente te ha llamado la atención, por favor, házmelo saber en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo esto o simplemente saluda. Hay algo increíblemente reconfortante en saber que no estoy sola en esto. Muchas gracias. Ahora, volvamos a la historia. Mi madre era el tipo de persona que se pasaba 3 horas de pie junto a la estufa preparando la cena del domingo para todos y luego se comía su propia porción de pie en la cocina porque no quería ocupar un asiento que otro pudiera necesitar. Así era ella. Así le enseñó a ser su propia madre, Nana Ruth, quien hizo lo mismo durante 40 años. No entendí hasta mucho más tarde lo que significaba que mi madre se casara con un hombre que se dio cuenta de esto en ella y lo encontró conveniente en lugar de desgarrador. Yo tenía una relación muy cercana con mis abuelos maternos, de una manera que creo que a mis padres les resultaba vergonzosa. Papá Ed y Nana Ruth vivían a unos 40 minutos de la ciudad en una pequeña granja que papá Ed había heredado de su padre. Cuando era joven, pensaba que eran simplemente personas mayores normales con gallinas y un huerto. No entendía que papá Ed había construido silenciosamente un pequeño imperio en la venta de equipos agrícolas durante 40 años, o que la tierra que poseían, en gran parte al menos para los agricultores, valía considerablemente más de lo que la casa sugería. Vivían con sencillez. Conducían una vieja camioneta Ford. Nana Ruth hacía su propio pan. No había razón para que una niña entendiera que una vida sencilla y una riqueza modesta no son mutuamente excluyentes. Lo que sí entendía era que su casa era el único lugar donde me sentía completamente segura. Me quedaba con ellos la mayoría de los veranos y los fines de semana durante el año escolar, siempre que podía convencer a mis padres de que me dejaran ir. Mi padre siempre parecía aliviado cuando me iba, una persona menos con la que lidiar. Mi madre ponía una expresión particular cuando me dejaba. Algo entre la envidia y la tristeza. Y ahora sé que probablemente deseaba poder quedarse también. Pero siempre regresaba a la ciudad, a él. Papá Ed me enseñó cosas prácticas. Como cambiar una llanta, como leer un contrato de arrendamiento, como saber cuando alguien intentaba venderte algo que no necesitabas. Me dejaba sentarme en su oficina cuando se reunía con agricultores o distribuidores de equipos. Y después, me preguntaba qué había notado. Pensaba que era un juego. Tenía 11, 12, 13 años, y pensaba que estábamos jugando un juego en el que yo intentaba adivinar quién mentía y quién decía la verdad. No era un juego. Me estaba enseñando a observar a la gente, a escuchar lo que decían y lo que no decían, a darme cuenta de cuando las palabras y las acciones divergían. Nana Ruth me enseñó cosas diferentes. Principalmente paciencia, como permanecer en silencio cuando era útil, como esperar a que el pan subiera, como dejar que alguien se acorralara a sí mismo hablando. A mi padre no le gustaban. Era lo suficientemente educado cuando los visitábamos, sonreía en los momentos adecuados, hablaba de deportes o del tiempo. Pero en el coche, después, siempre encontraba algo que criticar. La casa necesitaba reformas. ¿Por qué no contrataban a alguien? La comida era demasiado pesada, toda esa mantequilla. ¿Por qué necesitaban tanta tierra si ya no cultivaban la mayor parte ellos mismos? Había un filo en sus palabras que reconocí incluso de niña.
Esa agudeza particular que proviene de desear algo que no tienes y de resentir a las personas que lo tienen. Cuando tenía 14 años, la empresa de construcción de mi padre pasó por una mala racha. Solo lo supe porque escuché conversaciones que no debía oír. Mi madre al teléfono con su hermana explicando por qué la Navidad sería más modesta ese año. La voz de mi padre elevada a las 2 de la mañana hablando de préstamos e inversores y de gente que había prometido cosas que no cumplió. Durante unos meses, la conversación en la cena fue tensa y cuidadosa, llena de temas que no debíamos mencionar. Luego las cosas parecieron estabilizarse. Nos mudamos a una casa más grande. Mi padre compró un coche nuevo. Empezó a hablar de expansión, de asumir proyectos más grandes. Recuerdo sentir un vago alivio y no hacer preguntas. Más tarde entendería que el dinero provenía de mi madre, que le había pedido un préstamo a Papá Ed, y Papá Ed se lo había dado, y mi padre lo había tomado sin la intención de devolverlo jamás. Aprendería que el segundo préstamo llegó 6 meses después de eso, y el tercero un año más tarde. Cada vez mi madre pedía, avergonzada y disculpándose. Y cada vez Papá Ed se lo daba porque amaba a su hija y no quería que sufriera por las decisiones que había tomado. Mi padre nunca dijo gracias ni una sola vez. Lo sé porque Nana Ruth me lo contó años después, que eso le molestaba a Papá Ed más de lo que el dinero jamás podría. El dinero podía permitirse perderlo. Lo que no podía entender era cómo un hombre podía tomar tanto de la familia de su esposa y nunca reconocerlo, nunca expresar gratitud, nunca ofrecer nada a cambio excepto excusas. El último préstamo fue de $80,000. Ese fue el año en que cumplí 15. Papá Ed enfermó primero. Cáncer de páncreas, del tipo que ya está demasiado avanzado cuando alguien se da cuenta. Pasé la mayor parte de ese verano en la granja, ayudando a Nana Ruth con cosas que nunca había tenido que hacer sola, las facturas, los papeles del seguro, las llamadas con médicos que hablaban demasiado rápido y explicaban demasiado poco. Papá Ed seguía siendo Papá Ed en su mayor parte, pero se cansaba más fácilmente. Se quedaba dormido en su silla después del almuerzo y se despertaba sin recordar de qué habíamos estado hablando. Una tarde, cuando Nana Ruth estaba en la farmacia, me llamó a su oficina. Estaba sentado en su escritorio mirando unos papeles que no podía ver desde la puerta. Me dijo que me sentara. Había una silla frente a él, la misma en la que me había sentado desde que era lo suficientemente pequeña como para balancear las piernas sin tocar el suelo. Me senté. No dijo nada durante un largo momento. Luego dijo que mi abuela no sabía que estaba hablando conmigo sobre esto. Que ella pensaba que yo era demasiado joven, pero que él no estaría allí para hablar conmigo más tarde, y prefería decirlo ahora mientras podía decirlo con claridad. No supe qué decir a eso. Tenía 15 años. Nunca había oído a nadie hablar de su propia muerte tan llanamente. Dijo que cuando él se fuera, y cuando mi abuela se fuera, porque ella no duraría mucho después de él, ambos sabían que habría gente que me diría cosas sobre lo que es justo, sobre lo que debo, sobre la familia y la obligación y todas las formas en que se habían ganado algo que yo tenía. Le interrumpí, llamándolo papá, porque tenía 15 años y no sabía cómo actuar, y porque algo en la forma en que lo dijo me hizo entender a quién se refería. Me explicó que mi padre me diría que los préstamos que le dieron a mi madre eran inversiones, que él los había devuelto de otras maneras. Que el dinero que necesitaba era en realidad dinero que todos necesitábamos, toda la familia, y que por lo tanto, cualquier cosa que dejaran atrás debería compartirse en consecuencia. Los ojos de Papá Ed eran muy firmes. Me preguntó si entendía lo que me estaba diciendo. Le respondí que entendía que no le había devuelto el dinero. Que no le había pagado. Papá Ed asintió. Y que no iba a hacerlo. Y que mi madre, a quien él amaba mucho, a quien daría cualquier cosa por proteger del dolor, nunca lo dejaría. Ella había tomado su decisión. No era la que él habría elegido para ella, pero era la suya. Me quedé pensando en eso por un momento. Le pregunté qué me estaba diciendo. Me dijo que todo lo que mi abuela y él tenían iba a ser mío. No de mi madre, no de mi padre, mío. Golpeó los papeles en su escritorio. Ya estaba hecho. Llevaba hecho 2 años. Solo me lo decía ahora porque quería que lo entendiera antes de que él se fuera. Quería que supiera por qué. Era porque mi padre no le había devuelto el dinero.
Porque mi padre era el tipo de hombre que toma y se convence a sí mismo de que se lo deben. Y mi madre era el tipo de mujer que se lo permitiría porque lo amaba y porque irse era más difícil que quedarse. Se inclinó hacia adelante. Pero yo no era como ninguno de ellos. Yo era otra cosa. Y él no quería que todo lo que mi abuela y él habían construido desapareciera en un agujero que ese hombre nunca dejaría de cavar. No supe qué decir. La cantidad de dinero de la que hablaba, ni siquiera la entendía realmente. Sabía que la tierra era valiosa, sabía que había cuentas en alguna parte, pero nunca lo había pensado en términos de números reales. Se sentía abstracto, como si me dijeran que había heredado la luna. Papá Ed me dijo que había gente preparada. Abogados, asesores financieros, gente en la que mi abuela y él confiaban. Que ellos me ayudarían cuando llegara el momento. Pero que necesitaba entender algo. Y que necesitaba escucharlo de verdad. Le aseguré que estaba escuchando. Me advirtió que cuando la gente se enterara, intentarían quitármelo. Que me dirían que era demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado emocional. Que se ofrecerían a ayudarme a gestionarlo, a invertirlo, a protegerlo. Y que algunas de esas personas tendrían buenas intenciones, y otras intentarían ponerle las manos encima. Me miró a los ojos. Me dijo que mi padre sería uno de ellos y que mi madre le dejaría intentarlo. Le pregunté qué debía hacer. Debía decir que no. Eso era todo. Simplemente no. Los abogados y asesores que había puesto en marcha trabajaban para mí, no para mis padres. No tenía que dar explicaciones a nadie. No tenía que justificar mis decisiones. Solo decir que no. Asentí porque no sabía qué más hacer. Tenía 15 años y mi abuelo se estaba muriendo y me estaba diciendo que estaba a punto de heredar algo que ni siquiera podía imaginar. Algo que haría que la gente que amaba actuara de maneras que no quería presenciar. Una cosa más, dijo, no le dijera a mis padres que habíamos tenido esta conversación. Que dejara que se enteraran cuando los abogados se lo dijeran. Que sería más fácil así. Le pregunté para quién sería más fácil. Casi sonrió. Para mí. Papá Ed murió 3 meses después, un martes por la mañana en septiembre. Yo estaba en la escuela cuando mi madre llamó. Lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla. Y me quedé en el pasillo, fuera de mi clase de matemáticas, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de dar sentido a sílabas que no formaban palabras. Nana Ruth murió 6 semanas después de eso. No de nada médico. Simplemente se apagó. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de querer despertarse por la mañana. Los médicos lo llamaron fallo de medro, que es una forma educada de decir que murió de pena. Le sostuve la mano al final. Mi madre no se atrevió a entrar en la habitación. El testamento se leyó 2 semanas después del funeral de Nana Ruth. Mis padres y yo fuimos juntos a la granja, algo en lo que no pensé en ese momento. Era solo logística. Necesitábamos reunirnos con el abogado, y tenía sentido ir juntos. El nombre del abogado era Bernard Crane, y conocía a mis abuelos desde hacía 30 años. Tenía una oficina tranquila en el pueblo, del tipo con madera oscura y sillas de cuero y estanterías llenas de volúmenes legales que parecían no haber sido leídos nunca. Estrechó la mano de mis padres, estrechó la mía y luego se sentó detrás de su escritorio con una carpeta delante de él. Dijo que lo mantendría lo más directo posible. Que Ed y Ruth fueron muy claros sobre sus deseos. Que actualizaban su plan patrimonial regularmente, y que la versión más reciente se finalizó hacía unos 18 meses. Mi madre asintió. Mi padre estaba sentado muy quieto de una manera que reconocí, la forma en que se sentaba cuando esperaba algo que ya había decidido que se le debía. Bernard explicó que el patrimonio consistía en la granja y las 340 acres circundantes, varias cuentas financieras e inversiones, y varias piezas de equipo agrícola que actualmente estaban arrendadas a granjas operativas en la zona. Bernard hizo una pausa. El valor total después de deudas y gastos era de aproximadamente $2.4 millones. Oí a mi madre emitir un pequeño sonido. Mi padre no se movió. Ed y Ruth nombraron a una sola beneficiaria, dijo Bernard. Me miró a mí. Yo. La habitación se quedó en silencio. Bernard continuó,
diciendo que todo, la propiedad, las cuentas, el equipo, las inversiones, todo iba para su nieta, para ser mantenido en un fideicomiso hasta que cumpliera 18 años, momento en el que asumiría el control total. La voz de mi padre, cuando la encontró, era extraña y débil. No lo entendía. El señor Miller, el testamento era bastante claro. Ed y Ruth dejaron todo su patrimonio a su nieta. Había disposiciones para una supervisión gestionada hasta que alcanzara la mayoría de edad, un equipo de asesores financieros y representantes legales que asegurarían la protección de los activos. Pero la beneficiaria era y siempre había sido su nieta. Mi padre se detuvo, lo intentó de nuevo. Debía haber algún error. Tenían una hija. Su esposa era su hija. Seguramente querían que Carol. Señor Miller, la voz de Bernard era paciente pero firme. Conocía a Ed y Ruth desde antes de que naciera su esposa. No había ningún error. Tomaron esta decisión deliberadamente y le explicaron sus razones en detalle. No estaba en libertad de compartir ese razonamiento, ya que se compartió en confianza, pero podía asegurar que eso era exactamente lo que pretendían. Mi madre lloraba de nuevo en silencio, con la mano sobre la boca. Esto era una locura, dijo mi padre. Tenía 16 años. No podía gestionarlo. No sabía nada sobre esto, que era dinero que pertenecía a la familia, no a una niña. Papá. La palabra salió más cortante de lo que pretendía, y él realmente dejó de hablar. Nunca lo había interrumpido antes, ni una sola vez en 16 años. Ellos querían que yo lo tuviera. No entendía lo que estaba diciendo. Era una niña. No tenía idea del tipo de responsabilidad. Bernard intervino suavemente. El plan patrimonial incluía disposiciones para una gestión profesional. No se esperaba que su hija tomara decisiones financieras complejas por su cuenta. Había gente especializada exactamente en este tipo de situación. Su trabajo por ahora era simplemente continuar su educación y su vida mientras el patrimonio se mantenía responsablemente. Mi padre se levantó. Su rostro tenía un color que nunca había visto antes. Algo entre rojo y blanco, como si su sangre no pudiera decidir en qué dirección fluir. Quería impugnarlo. Bernard dijo que era libre de intentarlo, pero que debía advertirle que Ed había anticipado esa posibilidad. Tomó amplias medidas para asegurarse de que el testamento fuera blindado. Se reunió con profesionales de la salud mental antes de firmar, mantuvo una documentación consistente de su capacidad de toma de decisiones, y tuvo testigos presentes en cada actualización. Sabía que esto sería complicado para ciertos miembros de la familia. Se preparó en consecuencia. Mi madre agarró el brazo de mi padre. Dennis, por favor, siéntate. No. Me miró a mí, no a Bernard, no a mi madre, a mí. Me preguntó si yo sabía de esto. Pensé en mentir. Habría sido más fácil. Pero papá Ed me había dicho que dijera que no y decir que no comenzaba con decir la verdad. Sí. La expresión de su rostro cambió. Traición, tal vez. O simplemente furia por haber sido superado por un hombre muerto y su nieta de 16 años. Dijo que nos íbamos. Carol, nos íbamos ahora. Mi madre me miró con los ojos rojos e hinchados y llenos de algo que no quise nombrar. Luego se levantó y lo siguió fuera de la oficina. Bernard esperó hasta que la puerta se cerró. Dijo con una pequeña y triste sonrisa que eso había ido más o menos como Ed esperaba. Me preguntó si tenía preguntas. Tenía como 1000. Pregunté la única que importaba. ¿Qué hacía ahora? Ahora, dijo Bernard, aprendes. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles. Mis padres no me cortaron el contacto de inmediato. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de señalar más tarde como evidencia de sus verdaderas motivaciones. En cambio, intentaron todo lo demás primero. Mi padre me sentó 3 días después de la lectura del testamento y me explicó con mucha calma y sensatez que necesitaba ayuda para gestionar el patrimonio. Dijo que conocía gente, inversores y empresarios que podrían guiarme, aconsejarme, ayudarme a hacer crecer el dinero en lugar de dejarlo estancado. Tenía experiencia. Me recordó que dirigía un negocio. Entendía cómo funcionaban estas cosas.
Le dije que papá Ed ya había contratado gente. Asesores financieros. Que Bernard sabía quiénes eran. Mi padre dijo que eran extraños. Que no me conocían de bebé. Que no velaban por mis mejores intereses. Que la familia debía cuidar de la familia. Papá Ed era familia, y fue él quien lo organizó de esta manera. La expresión de mi padre se tensó casi imperceptiblemente. Dijo que mi abuelo era un hombre maravilloso, pero que era viejo. Que tal vez no estaba pensando con claridad al final. Que estaba seguro de que tenía buenas intenciones, pero que no tenía sentido que una chica de 16 años estuviera a cargo de tanto dinero. Le respondí que yo no estaba a cargo. Que Bernard y los asesores estaban a cargo. Yo solo era la propietaria. Cariño, su voz había adoptado el tono paciente y ligeramente condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable sobre algo. Me preguntó si no creía que mi madre y él merecían tener algo que decir sobre cómo se gestionaba la riqueza de la familia. Después de todo, provenía de los padres de ella. Nos pertenecía a todos. Pensé en los préstamos. $80.000 la última vez. ¿Cuánto en total a lo largo de los años? 100.000, más. Papá Ed dijo que me pertenecía a mí. Pero, ¿por qué? Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Se me había ocurrido alguna vez esa pregunta? ¿Por qué un hombre racional dejaría millones de dólares a una adolescente en lugar de a su propia hija, a su propio yerno? No tenía sentido a menos que... ¿A menos que qué? Se detuvo. Fuera lo que fuera que iba a decir, lo reconsideró. Solo quería que lo pensara, dijo. Eso era todo. Solo que pensara si realmente quería que extraños gestionaran mi futuro o si prefería que mi familia estuviera involucrada. Mi madre lo intentó después. Una semana más tarde, entró en mi habitación mientras yo hacía los deberes y se sentó en el borde de mi cama con las manos juntas en su regazo. Dijo que ella también los echaba de menos. Dejé mi lápiz. Le dije que sabía que yo era cercana a ellos. Quizás más que ella, al menos últimamente. El trabajo le dificultaba visitarlos tan a menudo como quería. Hizo una pausa. Entendía por qué me lo dejaron a mí. Yo estuve allí. Pasé tiempo con ellos. No estaba enfadada por eso. De acuerdo, pero mi padre tenía razón en que era mucha responsabilidad. Y la cosa era, cariño, me miró con ojos suaves y tristes que no acababan de encontrar los míos. Él estaba bajo mucha presión en ese momento. El negocio había estado luchando, y los bancos no estaban siendo muy comprensivos, y había un acuerdo en el que había estado trabajando que solo necesitaba un poco más de capital para cerrarse. Si tan solo pudiera. No. Su boca se quedó abierta por un momento. El resto de la frase quedó suspendida en el espacio entre nosotros. ¿Qué? No le voy a dar a papá dinero para su negocio. No sería darlo, cariño. Sería una inversión. Lo recuperarías con intereses una vez que el acuerdo. Papá Ed me contó lo que pasó con los préstamos. Silencio. El rostro de mi madre pasó por varias expresiones muy rápidamente. Ninguna de ellas buena. ¿Te lo contó? Me contó que papá nunca los devolvió, ninguno de ellos. Y que tú seguiste pidiendo de todos modos porque te daba vergüenza decir que no. Eso no se detuvo, lo intentó de nuevo. Era más complicado que eso. Hubo circunstancias, cosas que yo no entendería. Presiones que... Mamá. Esperé hasta que me miró. No voy a darle dinero a papá. Ni ahora. Ni cuando cumpla 18. Nunca. Y cada vez que me lo pidas, voy a decir que no. No va a cambiar. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se levantó, se alisó la falda y caminó hacia la puerta. Se detuvo sin darse la vuelta. Sabes que él te lo va a poner muy difícil. Lo sé. Se fue sin decir nada más. Difícil era quedarse corto. Cuando mi padre se dio cuenta de que ni él ni mi madre podían persuadirme directamente, cambió de táctica. De repente, no se me permitía pasar tiempo sola. Cada noche necesitaba saber dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo.
Empezó a monitorear mi teléfono, mi correo electrónico, mis cuentas escolares. Me dijo que era por mi seguridad. Una joven de 16 años con acceso a ese tipo de dinero podría atraer el tipo equivocado de atención. Pero la forma en que me vigilaba decía algo diferente. Luego vinieron las restricciones. Ya no podía conducir sola a la granja. No podía reunirme con Bernardo, los asesores financieros, sin un padre presente. No podía atender llamadas telefónicas en mi habitación con la puerta cerrada. Cada pieza de correo dirigida a mí era abierta antes de que la viera. Era por mi propia protección, decía mi padre cada vez que me oponía. Hasta que cumpliera 18 años, ellos eran responsables de mí. Tenían que asegurarse de que no se aprovecharan de mí. La ironía era sofocante. El invierno de ese año fue cuando las cosas empeoraron. Mi padre había estado hablando con alguien, su propio abogado, me enteré más tarde, sobre opciones para impugnar el testamento o para establecer algún tipo de tutela sobre mi parte del patrimonio. Nunca encontró un punto de apoyo legal porque papá había sido demasiado cuidadoso, pero el proceso de intentarlo consumió meses y puso a todos nerviosos. Fue entonces cuando mi abuelo paterno entró en escena. El abuelo Frank era el padre de mi padre, un contable jubilado que vivía a unas 2 horas de distancia en un bonito suburbio con un césped cuidado y un coche de época que pulía cada domingo. Lo había visto quizás 3 o 4 veces al año mientras crecía, siempre en vacaciones, siempre educadamente distante. No era frío exactamente, solo reservado. Preguntaba por la escuela y asentía a mis respuestas sin escuchar realmente. Mi padre era su único hijo, y allí también había dinero. No tanto como papá y Nana Ruth, pero lo suficiente como para que mi padre hubiera crecido esperando un cierto estilo de vida. No pensaba mucho en el abuelo Frank. Era solo otro pariente que apenas conocía. Pero mi padre pensaba en él. Y cuando los desafíos legales al testamento de papá no llegaron a ninguna parte, mi padre empezó a pensar más en él. La primera vez que noté que algo iba mal fue en la Pascua de ese año. Fuimos a casa del abuelo Frank a cenar. Como siempre, mi madre trajo un pastel. Mi padre trajo una botella de vino. Yo traje un libro que planeaba leer en la habitación de invitados si la conversación se volvía demasiado aburrida. Pero algo era diferente. El abuelo Frank saludó a mis padres con bastante calidez, pero cuando me miró, había una frialdad en sus ojos que no había estado allí antes. No preguntó por la escuela. No preguntó por nada. Solo me miró por un momento, asintió una vez y se giró para llevarnos al comedor. En la cena, mi padre habló. Habló del negocio, de proyectos que se estaban concretando, de lo bien que iba todo. No mencionó el patrimonio ni el testamento ni ninguna de las tensiones que habían hecho insoportables los últimos meses. Simplemente habló con fluidez y confianza, y el abuelo Frank asentía. Luego, durante el postre, mi padre dijo algo que me heló. Ha sido un año difícil, dijo con el tono de voz que usaba cuando quería simpatía sin pedirla directamente. Perder a Ed y Ruth tan juntos y luego la situación con el patrimonio, bueno, ha supuesto mucha tensión para todos. Me lo imagino, dijo el abuelo Frank, sus ojos se posaron brevemente en mí. La cosa es, continuó mi padre, hemos estado haciendo todo lo posible por ayudarla, por guiarla a través de todo esto, pero tiene 16 años y acceso a todo este dinero. Y meneó la cabeza. No sé. La ha cambiado. Se me revolvió el estómago. ¿Cambiado cómo?, preguntó el abuelo Frank. Se ha vuelto difícil, reservada. No quiere nuestra ayuda con nada. Habla más con los abogados que con nosotros. Mi padre suspiró. Creo que se ha convencido a sí misma de que el dinero la hace independiente, que ya no necesita a la familia. Eso no es verdad, dije. Y ambos me miraron como si hubieran olvidado que podía hablar. Cariño, dijo mi padre suavemente. Solo estamos preocupados por ti. Eso es todo. Queremos lo mejor para ti. ¿Queréis el dinero? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La expresión de mi padre cambió. Sorprendido, luego herido, luego algo más duro por debajo. ¿Ves?, le dijo al abuelo Frank. A esto me refiero. Se ha vuelto hostil, suspicaz. Cree que todo el mundo va a por ella.
Creo que vais a por mi herencia, dije. ¿Por qué lo hacéis? Habéis estado intentando conseguir el control desde el día en que murió papá Ed. Ya es suficiente. La voz de mi padre había bajado a algo silencioso y peligroso. Estás siendo grosera con tu abuelo, y no lo voy a consentir. Miré al abuelo Frank. Me observaba con una expresión que no pude leer. Me preguntó si eso era lo que decían mis padres. Que querían mi dinero. Quieren que lo invierta con papá. Quieren acceso a las cuentas. Quieren ayudarte. La voz del abuelo Frank era plana. Eso es lo que hacen los buenos padres. Guían a sus hijos. Los protegen de sus peores impulsos. Me miró con algo que podría haber sido lástima. Eres muy joven y has recibido mucho dinero muy rápidamente. Entiendo por qué puede ser confuso, pero tu padre está tratando de ayudarte y tú se lo estás echando en cara. Abrí la boca para discutir, para explicar, para contarle sobre los préstamos y la presión, y la forma en que mi padre me miraba ahora como si yo fuera algo que debía ser adquirido. Pero las palabras se me atascaron en la garganta porque me di cuenta en ese momento de que no me iba a creer. Lo que sea que mi padre le hubiera contado, y de repente estuve segura de que había habido otras conversaciones, llamadas telefónicas de las que no sabía, confidencias compartidas entre padre e hijo, ya había moldeado su comprensión de quién era yo y de lo que estaba sucediendo. Tenía 16 años y mi propio abuelo me miraba como si yo fuera el problema. ¿Puedo retirarme?, pregunté. Mi padre sonrió. Por supuesto, cariño. Tómate un tiempo para calmarte. Fui a la habitación de invitados y me senté en la cama y pensé en lo que papá Ed me había dicho sobre la gente que intentaría quitármelo. Sobre decir que no. No había dicho que no lo suficiente. No había sido lo suficientemente clara. Les había permitido tener demasiadas pequeñas conversaciones, demasiadas pequeñas oportunidades para moldear la narrativa, pero estaba aprendiendo. La campaña en mi contra se intensificó después de eso. Fue sutil al principio, pequeños comentarios que mi padre hacía delante de miembros de la familia, conocidos, cualquiera que pudiera escuchar. Lo preocupado que estaba por mí, como el dinero se me había subido a la cabeza, como me había vuelto fría y materialista, obsesionada con proteger mi herencia en lugar de ser parte de la familia. Luego se volvió menos sutil. Mi padre empezó a llamar a parientes por teléfono. Siempre cuando yo podía oírlo, siempre con la voz lo suficientemente alta como para que yo pudiera escuchar fragmentos de la conversación. Ya no sé qué hacer con ella. Nos ha cortado el grifo. No le da ni un céntimo a su propia madre. Ed debía de estar perdiendo la cabeza al final. No hay otra explicación. La peor parte era la pizca de verdad enterrada en cada mentira. Me había negado a darles dinero. Me había vuelto reservada. Hablaba más con los abogados que con ellos. Tomaba cosas reales y las retorcía lo suficiente como para crear una imagen que se parecía a mí, pero no lo era. Para el verano, podía sentir que la actitud de la familia extendida cambiaba. Primos que solían invitarme a sitios dejaron de escribirme. Tías que siempre habían sido amables se volvieron educadas y distantes. La hermana de mi madre llamó un día y preguntó con mucho cuidado si consideraría la terapia familiar para trabajar en mis problemas de confianza. Una vez intenté explicarle a mi madre lo que estaba sucediendo, que mi padre estaba mintiendo sobre mí, que estaba envenenando a todos en mi contra porque no le daba dinero. Ella escuchó. Asintió. Y luego dijo, tal vez si fueras más razonable, él no tendría que hacerlo. Fue entonces cuando comprendí que ella no era neutral. Nunca lo había sido. Simplemente era más silenciosa al respecto. Lo que finalmente lo rompió todo sucedió en noviembre, cuando cumplí 17 años. Había estado contando los meses hasta cumplir 18. Hasta que pudiera irme, mudarme, tomar el control legal de todo y poner distancia entre mí y en lo que se habían convertido mis padres. Me mantuve callada, pequeña, fuera del camino de mi padre tanto como fue posible. Superaba cada día diciéndome a mí misma que era temporal. Pero a mi padre le quedaba una carta por jugar. El abuelo Frank vino para Acción de Gracias ese año. Tenía 73 años y todavía estaba lúcido, todavía se comportaba como un hombre que esperaba ser escuchado.
Se sentó a la cabeza de la mesa y cortó el pavó mientras mi padre hablaba de negocios y mi madre no hablaba de nada. Después de la cena, el abuelo Frank pidió hablar conmigo a solas. Nos sentamos en la oficina de mi padre, la misma habitación donde mi padre me había ofrecido ayuda para gestionar mi herencia un año antes. El abuelo Frank se sentó en la silla grande detrás del escritorio, y yo me senté frente a él en una silla más pequeña que me hacía sentir como una niña llamada a rendir cuentas. Tu padre me dice que has estado en contacto con abogados para cortar el acceso de los miembros de la familia al patrimonio. Lo miré fijamente. ¿Qué? Dice que has estado trabajando con los abogados de tu abuelo para asegurarte de que nadie en la familia pueda acceder al dinero que Ed y Ruth dejaron. ¿Que has estado planeando esto desde antes de que murieran? Eso no tome aliento. Eso no es verdad. No he hecho nada de eso. No he cambiado nada del patrimonio en absoluto. Los abogados lo gestionan. Ni siquiera hablo con ellos tan a menudo. Tu padre dice que le has dado la espalda a la familia. Que te has obsesionado con el dinero hasta el punto de que no te importa nadie más. Mi padre dice muchas cosas que no son ciertas. Los ojos del abuelo Frank se entrecerraron. ¿Estás llamando mentiroso a mi hijo? Estoy diciendo que ha estado tratando de conseguir el control de mi herencia desde el día en que murió papá Ed. Estoy diciendo que le ha dicho a todo el que quisiera escuchar que soy egoísta y materialista porque no le daré acceso a cuentas que no le pertenecen. Estoy diciendo que esto es exactamente lo que describió. La voz del abuelo Frank era fría ahora. Paranoica, defensiva, convencida de que todos conspiran contra ti. Están conspirando contra mí. Eso no es paranoia si realmente está sucediendo. Tienes 17 años. No sabes cómo es el mundo. No sabes lo que significa ser responsable del dinero, de la familia, de nada. Y te han dado más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Y en lugar de estar agradecida, en lugar de dejar que la gente que te quiere te ayude, te has convertido exactamente en el tipo de persona sobre la que tu padre me advirtió. Me quedé muy quieta. Vine aquí hoy para decirte algo, dijo el abuelo Frank. Tu padre y yo hemos hablado de ello, y estamos de acuerdo. Has demostrado que no eres capaz de manejar esto responsablemente. Has demostrado que no se puede confiar en ti. ¿Qué significa eso? Significa que lo que sea que Ed y Ruth te dejaron se queda donde está, gestionado por extraños porque has elegido a los extraños por encima de la familia. Bien. Pero quiero que sepas que has tomado tu decisión y las decisiones tienen consecuencias. Entendí lo que estaba diciendo. Entendí que mi padre había estado trabajando para este momento durante un año, plantando semillas, construyendo una historia, volviendo a su propio padre en mi contra tan a fondo que nada de lo que yo dijera importaría. Cuando llegue el momento, continuó el abuelo Frank, cuando yo me haya ido y mi propio patrimonio se distribuya, no esperes nada. Ya tienes tu herencia. Te aseguraste de eso. Así que yo me estoy asegurando de la mía. ¿Se levantó? Ya no parecía enfadado. Solo seguro. La certeza de un hombre que creía entender el panorama completo. Espero que algún día te des cuenta de lo que has tirado por la borda, dijo. Pero no voy a contener la respiración. Salió de la oficina y cerró la puerta detrás de él. Me quedé sola en la silla durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de mi familia hablando y riendo en la otra habitación. Y pensé en papá Ed sentado en su propia oficina, diciéndome lo que vendría. Él lo sabía. Sabía exactamente qué tipo de personas eran, e intentó protegerme, y ellos habían encontrado otra forma de hacerme daño. De todos modos. Me fui de casa 3 semanas después de cumplir 18 años. Había pasado los meses antes de mi cumpleaños transfiriendo silenciosamente el control de todo, firmando papeles con Bernard, reuniéndome con los asesores financieros, asegurándome de que cada cuenta y activo estuviera legal y firmemente a mi nombre. Mis padres no fueron consultados. No fueron informados. Se enteraron cuando salí de la casa con 2 maletas y una carta que dejé en el mostrador de la cocina. La carta decía que me mudaba, que los quería a pesar de todo, y que esperaba que algún día entendieran por qué me iba, que ya no quería pelear con ellos, que había terminado. Mi madre me llamó 17 veces ese primer día. No contesté. Mi padre dejó un mensaje de voz, y lo escuché una vez.
Su voz era controlada, casi agradable, pero por debajo, pude oír algo temblando. Estás cometiendo un error enorme, dijo, alejarte de tu familia por dinero. Eso te va a seguir por el resto de tu vida. Cuando estés lista para disculparte, estaremos aquí, pero no tardes mucho. Lo borré. Me mudé a un pequeño apartamento cerca de la universidad a la que me habían aceptado. Tenía más dinero del que sabía qué hacer, pero vivía con sencillez, en parte porque sentía que era lo correcto, y en parte porque no quería darle munición a nadie. La chica que heredó millones y lo derrochó todo en cosas frívolas. Esa no iba a ser yo. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé direcciones de correo electrónico. Hice nuevos amigos que no sabían nada de mi familia o mi herencia, que solo me conocían como una chica tranquila que estudiaba demasiado y a veces se olvidaba de comer cuando estaba estresada. Era una buena vida, una vida pequeña, una vida que me pertenecía por completo. El primer año fue el más difícil. No por el dinero o la logística, sino porque extrañaba a mi madre. Extrañaba a la mujer que solía ser o a la mujer que pensé que era antes de entender que había elegido a mi padre por encima de todo lo demás. Me encontraba buscando mi teléfono para contarle algo. Algo divertido que pasó en clase, una buena nota, un momento en el que deseaba poder oír su voz, y entonces recordaba, y la soledad golpeaba de nuevo. El segundo año fue más fácil. Había dejado de buscar el teléfono. Había dejado de esperar que la puerta se abriera y revelara a alguien que venía a disculparse. Me uní a un club de corredores, sobre todo para tener algo que hacer con las horas que antes se llenaban de discusiones familiares. Fui voluntaria en un banco de alimentos los sábados por la mañana. Hice una pasantía en una organización sin fines de lucro que ayudaba a estudiantes universitarios de primera generación a navegar por la ayuda financiera, pequeñas cosas que sumaban una vida. En mi tercer año, me gradué temprano con un título en gestión de organizaciones sin fines de lucro y acepté un puesto a tiempo completo en una organización que proporcionaba microcréditos a empresas propiedad de mujeres. El trabajo era duro y el salario modesto. No necesitaba el dinero, pero necesitaba la normalidad y era buena en ello. Entendía cómo leer a la gente ahora. Entendía cómo detectar la diferencia entre alguien que necesitaba ayuda y alguien que intentaba aprovecharse. Compré una casa pequeña el año que cumplí 24. 2 dormitorios, un patio con un jardín, una cocina donde podía hacer pan como me había enseñado Nana Ruth. Salí con algunas personas, nada serio, nada que durara más de unos pocos meses. Me decía a mí misma que estaba enfocada en mi carrera, en construir algo, pero la verdad era que no confiaba fácilmente. Las personas en las que más había confiado habían intentado quitarme todo. Era difícil desaprender esa lección. Entonces conocí a Marcus. Era arquitecto, 3 años mayor que yo, con una competencia tranquila que me recordaba a papá Ed. Nos conocimos en una recaudación de fondos. Él estaba allí representando a una firma que había donado servicios de diseño a uno de nuestros proyectos. Me preguntó sobre mi trabajo, escuchó realmente las respuestas y no intentó explicarme mi propio trabajo. Eso fue lo suficientemente inusual como para llamar mi atención. Nuestra primera cita fue un café. La segunda, una cena. Para la tercera, supe que iba a tener que contarle sobre mi familia, sobre el dinero, sobre todo. Había aprendido por las malas que los secretos tienen una forma de corroer las relaciones desde dentro. Estábamos sentados en el balcón de su apartamento, viendo el atardecer sobre la ciudad, cuando se lo conté. Todo, la herencia, mis padres, la campaña en mi contra, el irme de casa. Observé su rostro mientras hablaba, esperando el momento en que todo cambiaría. Cuando terminé, estuvo en silencio un rato. Eso explica algunas cosas, dijo finalmente. ¿Cómo qué? Como por qué siempre insistes en dividir la cuenta. Como por qué te estremeces cada vez que me ofrezco a hacer algo bueno por ti. Se giró para mirarme. Estás esperando que me convierta en ellos. No lo negué. No lo voy a hacer, dijo. ¿Convertirme en ellos? Quiero decir. Pero entiendo por qué lo esperarías. Y entiendo por qué te va a llevar mucho tiempo creerme. Ese fue el momento en que supe que podría amarlo. No porque hubiera dicho lo correcto, sino porque había dicho la verdad. Entendió que la confianza no se podía exigir ni apresurar.
Tenía que ganarse. Llevábamos 2 años juntos cuando llegó la llamada. Era un martes por la tarde. Estaba en el trabajo revisando solicitudes de subvenciones cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Normalmente, lo dejaría ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. ¿Es Evelyn Miller? Se me hizo un nudo en la garganta. Nadie me había llamado por ese nombre en años. Había estado usando mi segundo nombre, Grace, desde que me fui de casa. ¿Quién es? Mi nombre es David Harwell. Soy un abogado que representa a Frank Miller, su abuelo. No dije nada. Señorita Miller, la llamo porque al señor Miller le han diagnosticado una enfermedad grave. Me ha pedido que me ponga en contacto con usted. ¿Por qué? Hubo una pausa. Eso no está del todo claro. Simplemente pidió que la contactara y se lo hiciera saber. Dijo que le dijera que entendería si no quisiera responder. Recordé la oficina en casa de mi padre. La certeza en la voz del abuelo Frank. La forma en que me había mirado como si ya me hubiera ido. ¿Qué tipo de enfermedad? No estoy autorizado a compartir detalles médicos por teléfono, pero es grave. Se espera que tenga un tiempo limitado. ¿Cuán limitado? Sin tratamiento, quizás 6 meses. Hay opciones experimentales, pero no están cubiertas por el seguro, y los costos son, hizo una pausa, considerables. Y le pidió a usted que me llamara. Me pidió que le hiciera saber que estaba enfermo. No estoy seguro de lo que esperaba. Para ser honesto, señorita Miller, no conozco la historia entre usted y su familia. Solo estoy transmitiendo el mensaje como me lo pidió. Le di las gracias. Anoté la información que me dio. Y luego me quedé en mi escritorio durante mucho tiempo mirando la pared. No le conté a Marcus sobre la llamada durante 3 días. En la tercera noche, estábamos sentados en el sofá después de cenar, y me preguntó qué pasaba. Había estado callada toda la semana, distraída, no realmente presente en las conversaciones. Se dio cuenta porque siempre se daba cuenta. Así que se lo conté todo lo que ya le había compartido, más la llamada, más la confusión que sentía sobre qué hacer a continuación. Cuando terminé, estuvo en silencio un rato. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No lo sé. Te cortó el contacto. Creyó a tu padre por encima de ti. Te dijo que no esperaras nada cuando muriera. Lo sé. Entonces, ¿por qué importa lo que le pase ahora? Lo pensé. Porque se está muriendo y porque sé lo que es ver a alguien morir sin el dinero para un tratamiento adecuado. Los últimos meses de papá Ed habían sido cómodos. Buenos cuidados paliativos. Todo lo que necesitaba, sin estrés por los costos. Pero recordaba historias que me había contado sobre otras familias. Personas que habían trabajado las mismas granjas y construido las mismas vidas pero no tenían ahorros, no tenían seguro, no tenían opciones. La indignidad de morir sin opciones. Creyó mentiras sobre mí, dije. Pero las mentiras no eran suyas. Eran de mi padre. Él simplemente fue convencido. ¿Y quieres ayudarlo de todos modos? Quiero no ser el tipo de persona que deja morir a alguien porque me hizo daño. Marcus me miró durante un largo momento. Luego dijo, ¿cómo sería ayudarlo? Llamé a David Harwell al día siguiente y pregunté por el tratamiento. El programa experimental era en un hospital de investigación en Boston. Los costos eran significativos, casi $100,000 por el curso completo, más viajes, alojamiento y cuidados de seguimiento. El patrimonio de mis abuelos, gestionado cuidadosamente durante la última década, podía absorberlo sin dificultad. La pregunta no era si podía permitírmelo. La pregunta era si quería hacerlo. Si alguien quisiera pagar su tratamiento de forma anónima, dije, ¿cómo funcionaría eso? Hubo una larga pausa. Anónimamente. Sí, sin que él sepa de dónde vino el dinero. Supongo que se podría arreglar. El hospital tiene un fondo de caridad. Se podría dirigir una donación específicamente a su atención. Pero tengo que preguntar, ¿por qué anónimamente? Si quiere ayudar, ¿no tendría más sentido? Tengo mis razones. Otra pausa. De acuerdo.
Si eso es lo que quiere, puedo facilitarlo. Pero debes saber que el señor Miller me pidió específicamente que la contactara. Creo que esperaba tener noticias suyas directamente. Quizás más tarde, dije, pero todavía no. Transferí el dinero 2 días después. $112.000 canalizados a través del fondo de caridad del hospital, destinados a la atención de Frank Miller. Sin nombre adjunto, sin nota, nada que lo rastreara hasta mí. Me dije a mí misma que era lo correcto, que estaba siendo el tipo de persona que papá Ed habría querido que fuera. Que los viejos rencores no deberían determinar si alguien vivía o moría. Casi lo creí. 4 meses después, recibí otra llamada. Esta vez era de un nombre que reconocí, la hija de Bernard Crane, Elizabeth, que se había hecho cargo del bufete de su padre cuando él se jubiló. Había estado manejando mis asuntos durante los últimos años, y habíamos desarrollado una relación profesional y fácil, del tipo en que ella me llamaba Grace y yo la llamaba Liz, y ninguna de las dos pretendía que fuéramos extrañas. Tengo algo inusual que decirte, dijo. Y no estoy muy segura de cómo decirlo. Simplemente dilo. Recibí una llamada esta mañana de un abogado en Connecticut. Representa a Frank Miller. Sentí que el suelo se movía ligeramente. Aparentemente, tu abuelo quería saber de dónde venía la donación anónima. Pasó semanas haciendo preguntas, al hospital, al fondo de caridad, a todos los que pudo contactar. Es un contable jubilado. Sabe cómo rastrear dinero. Y lo rastreó. Lo rastreó. Encontró conexiones entre el fondo del hospital y tus cuentas. Tu abuelo ahora sabe que tú pagaste su tratamiento. Había sido cuidadosa. No lo suficiente, aparentemente, pero cuidadosa. No había querido que lo supiera. Había querido ayudar sin complicar todo, sin reabrir puertas que había pasado años cerrando. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Su abogado no dijo mucho. Solo quería que supiera que tu abuelo tenía la información y que hizo una pausa. Dijo que tu abuelo estaba disgustado. No enfadado. Disgustado. Aparentemente, ha estado haciendo más preguntas desde entonces. Un carraspeó montón de preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre ti. Sobre tus padres. Sobre lo que realmente pasó. Me quedé pensando en eso por un momento. Ha estado enfermo, continuó Liz. El tratamiento ayudó. Está respondiendo bien, de hecho, pero estar enfermo cambia a la gente. Les hace pensar en las cosas de manera diferente. Quizás está viendo la situación con otros ojos. Quizás. ¿Quieres que haga algo? ¿Contactar a su abogado, pasarle un mensaje? Lo consideré. Una parte de mí quería decir que sí, abrir la puerta un poco para ver si se podía salvar algo. Pero otra parte recordó la certeza en su voz, la forma en que me había mirado como si ya estuviera condenada. Todavía no, dije. Déjame pensarlo. Lo pensé durante 2 semanas. Durante esas 2 semanas, recibí otra llamada. Esta de una prima por parte de mi padre, Melissa, con quien no había hablado en 8 años. Su voz era vacilante cuando contesté, como si no estuviera segura de por qué llamaba. Tu abuelo ha estado hablando con gente, dijo, preguntando por ti, por lo que realmente pasó cuando te fuiste. Y le conté lo que recordaba, que no era mucho. Solo tenía 19 años cuando todo sucedió. Pero le dije que no fuiste tú quien dejó de hablar con todos, que fue tu padre quien hizo imposible contactarte. Esperé. Mira, continuó Melissa, no sé qué le ha estado diciendo tu padre al abuelo Frank todos estos años, pero sea lo que sea, creo que el abuelo Frank está empezando a preguntarse si era verdad. Ha estado llamando a todo el mundo. Tías, tíos, gente con la que creo que no ha hablado en años, haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre el dinero. Sobre si realmente cortaste el contacto con todos. Sobre si tus padres te pidieron dinero después de que murieran tus otros abuelos. Hizo una pausa. Está armando algo. No sé qué, pero es algo. Le agradecí por llamar. No sabía qué más hacer. La siguiente llamada llegó 3 semanas después. Era David Harwell de nuevo,
el abogado del abuelo Frank. Señorita Miller, dijo. A su abuelo le gustaría verla en persona si está dispuesta. Conduje a Connecticut un sábado a finales de marzo. La casa era exactamente como la recordaba, pequeña y ordenada, con exterior de ladrillo. La puerta del garaje ligeramente descolorida por años de sol. El coche de época todavía estaba en la entrada, aunque ahora necesitaba un lavado. El abuelo Frank abrió la puerta él mismo. Parecía mayor, por supuesto. Habían pasado 8 años, pero también diferente en formas que no podía nombrar del todo. Más delgado, más vacilante, como si algo en él se hubiera soltado y todavía estuviera averiguando dónde había aterrizado. «¿Viniste?», dijo. «Tú me lo pediste». Se hizo a un lado para dejarme entrar. La sala de estar no había cambiado. Los mismos muebles, la misma alfombra, las mismas fotografías en la repisa de la chimenea. Vi una de mi padre de niño sonriendo a la cámara. Aparté la vista. «Siéntate», dijo el abuelo Frank, señalando el sofá. «Por favor». Me senté. Él se sentó frente a mí en el sillón, moviéndose con cuidado como si su cuerpo le doliera de maneras que preferiría no admitir. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo, «Rastreé el dinero». «Lo sé». $112,000. Su voz era áspera. «Suficiente para salvar mi vida». «Más o menos». «Y lo hiciste sin decírmelo». «Lo hiciste sin querer nada a cambio». «Sí». «¿Por qué?» Consideré todas las respuestas que podía dar. Porque era lo correcto. Porque papá Ed habría querido que lo hiciera. Porque me negaba a convertirme en el tipo de persona que deja que los rencores determinen quién merece vivir. Pero lo que dije fue, porque eres mi abuelo y porque, incluso después de todo, no quería que murieras sin opciones. Me miró durante mucho tiempo. Tu padre me contó cosas, dijo finalmente. A lo largo de los años. Sobre ti, sobre lo que pasó con el patrimonio de Eddie Ruth, sobre cómo cambiaste después de que llegó el dinero, cómo te volviste fría y egoísta y le diste la espalda a tu familia. Sé lo que te dijo. Le creí, su voz se quebró ligeramente. Es mi hijo. ¿Por qué no le iba a creer? No respondí. Pero luego enfermé y empecé a pensar en lo que pasaría después de que me fuera. Sobre quién recibiría qué y si importaba y si había tomado las decisiones correctas. Hizo una pausa. Y entonces alguien, un extraño, pensé, pagó por un tratamiento que no podía permitirme. Un tratamiento que me ha dado otro año, quizás más. Y quería saber quién. Ahora lo sabes. Ahora lo sé. Se inclinó hacia adelante. Y me hizo preguntarme si realmente eras la persona que tu padre describió. Egoísta, materialista, fría. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué gastarías tanto dinero en alguien que te había cortado el contacto? ¿Alguien que te dijo a la cara que habías tirado a tu familia por la borda? ¿Qué decidiste? Decidí hacer preguntas. Llamé a gente. Gente con la que tu padre no había hablado en años. Gente a la que no se me había ocurrido preguntar antes. Y escuché historias diferentes a las que él me había contado. Esperé. Me enteré de los préstamos, dijo, de tus otros abuelos. Dinero que tu padre nunca devolvió. Me enteré de la presión, de la forma en que intentó controlar tu herencia, de la forma en que tu madre lo consintió, de la forma en que hicieron tu vida imposible cuando dijiste que no. Seguí sin decir nada. Me enteré de que te fuiste de casa a los 18 porque no podías soportarlo más. Que cambiaste tu nombre, cortaste el contacto, construiste una vida para ti sin pedirle nada a nadie. Sus ojos estaban húmedos ahora. Y pensé en todas las cosas que te dije ese día de Acción de Gracias, sobre lecciones y consecuencias, sobre cómo habías tirado a tu familia por la borda. ¿Creíste lo que te dijeron? Debería haber preguntado. Debería haber escuchado. Tenías 17 años, y te traté como a la acusada en un juicio en lugar de como a mi nieta. Su voz se rompió. Lo siento. Lo siento mucho. Me senté con las palabras por un momento. 8 años de silencio.
8 años construyendo una vida sin la familia que pensé que tenía y ahora esto, una disculpa que no podía borrar nada de eso. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué importa ahora? Porque me estoy muriendo, dijo simplemente. Quizás no hoy, quizás no este año. El tratamiento me compró tiempo, pero soy viejo y estoy enfermo y no voy a vivir para siempre. Y no puedo dejar las cosas como estaban. No puedo irme a la tumba sabiendo que creí mentiras sobre mi propia nieta y nunca intenté arreglarlo. ¿Y mi padre? La expresión del abuelo Frank se endureció. Tu padre y yo hemos tenido conversaciones, varias. No está contento de que haya estado haciendo preguntas. Me imagino que no. Intentó explicar, intentó decirme que lo habías manipulado de alguna manera, que el dinero era un truco para recuperar mi favor, que no debía confiar en ti. Hizo una pausa. Pero lo observé explicar. Escuché las cosas que dijo y las que no dijo y vi algo que debería haber visto hace años. ¿Qué? Mi hijo es un mentiroso, dijo el abuelo Frank. Un manipulador. Me ha estado manipulando durante años y se lo permití porque era más fácil que creer que mi propio hijo pudiera ser ese tipo de persona. No dije nada. No había nada que decir. He cambiado mi testamento, dijo. Quería que lo supieras. David ha estado trabajando en ello durante el último mes. Los detalles son complicados, pero deberías saber lo que viene. No pagué tu tratamiento porque quisiera tu dinero. Lo sé. Por eso lo vas a recibir. El viaje de vuelta a casa duró 3 horas. Lloré la mayor parte del tiempo. No de tristeza exactamente, sino de algo más complicado. Alivio y dolor y rabia y algo que se sentía casi como paz, todo enredado. Marcus estaba esperando cuando llegué a casa. No hizo preguntas, solo me abrazó mientras intentaba ponerlo todo en palabras. Se disculpó, dije. Dijo que lo sentía. ¿Lo perdonas? Lo consideré. No lo sé. Quizás lo haga algún día, pero todavía no. Está bien. No tienes que decidirlo ahora mismo. Lo sé. Nos sentamos juntos hasta que la luz de afuera se desvaneció y la habitación se oscureció y me permití sentirlo todo. El peso de todo, la pérdida y la extrañeza de que algo que había dado por perdido hace mucho tiempo regresara. 8 meses después, el abuelo Frank murió. El tratamiento le había comprado tiempo, pero no suficiente. Se fue tranquilamente en un hospicio con las enfermeras que había encantado y el asistente que le leía novelas de misterio antiguas. Lo visité 3 veces en esos últimos meses, no para reconciliarme exactamente, sino para verlo, para conocerlo de una manera que nunca lo había hecho cuando era joven. Hablamos de cosas ordinarias, principalmente de su carrera como contable, de los coches de época que había restaurado a lo largo de los años, historias sobre mi padre de niño que nunca había oído antes. Historias que me hicieron ver cómo el hombre en que se convirtió mi padre se había construido capa por capa a partir de expectativas e indulgencias y de nunca tener que enfrentar consecuencias reales. Mis padres se enteraron de que el abuelo Frank se estaba muriendo unas semanas antes del final. No sé quién se lo dijo, pero mi padre me llamó por primera vez en casi una década, con la voz tensa de falsa preocupación. Deberíamos ir a verlo juntos, dijo, como familia. Colgué sin responder. La lectura del testamento estaba programada para un miércoles por la tarde a finales de noviembre. La oficina de David Harwell era pequeña y tradicional, el tipo de lugar donde los muebles eran pesados y las estanterías iban del suelo al techo. Llegué temprano y me senté en la sala de espera con las manos en el regazo, viendo la lluvia correr por las ventanas. Mis padres llegaron exactamente a la hora. Mi madre parecía mayor, con canas en el pelo ahora, líneas alrededor de los ojos que no estaban allí cuando me fui. Mi padre se veía muy parecido, solo más canoso en las sienes, todavía con esa certeza que recordaba, esa convicción absoluta de que el mundo le debía cosas. Me vieron en la sala de espera. El rostro de mi madre parpadeó con algo. Sorpresa, quizás. Pero la expresión de mi padre se volvió plana y cuidadosa. Evelyn, dijo. Dennis. No dijimos nada más antes de que David nos llamara a la sala de conferencias. Había otras personas allí, una tía abuela a la que apenas conocía, un primo por parte de mi padre que nunca había conocido,
algunos nombres que no reconocí. Todos tomamos asiento alrededor de la larga mesa y David se puso de pie a la cabeza con una carpeta en sus manos. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Leeré el testamento de Franklin James Miller, actualizado por última vez 3 meses antes de su muerte. Frank me pidió que lo leyera en su totalidad, así que lo revisaremos página por página. Sentí que mi padre se movía a mi lado. No visiblemente. Era demasiado controlado para eso, pero yo había crecido leyéndolo. Conocía las señales. David abrió la carpeta. El testamento tenía 12 páginas. Las primeras 8 páginas detallaban los activos, la casa en Connecticut, cuentas de inversión, una propiedad de alquiler en Vermont que no sabía que existía, acciones, bonos, una colección de coches de época que aparentemente era más valiosa que la casa. David los leyó metódicamente, enumerando valores, ubicaciones y números de cuenta. Y con cada artículo, sentí que mi padre se inclinaba ligeramente hacia adelante, esperando. Cada artículo me fue legado a mí. La casa, las cuentas, la propiedad de alquiler, las acciones, los bonos, los coches, cada pieza del patrimonio del abuelo Frank documentada en 8 páginas de detalles legales, legada a su nieta, Evelyn Grace Miller. Para la página 5, mi padre ya no se inclinaba hacia adelante. Estaba sentado muy quieto, su rostro de un color que solo había visto una vez antes, el día que se leyó el testamento de papá Ed hace tantos años. Mi madre había dejado de mirar a nadie. Tenía las manos juntas en el regazo y las miraba como si pertenecieran a otra persona. David pasó a la página 9. A mi hijo y a mi nuera, leyó, quienes envenenaron mi relación con mi nieta a través de mentiras deliberadas y manipulación sistemática. Esto es absurdo, interrumpió mi padre. No estaba en su sano juicio. La enfermedad afectó su... Señor Miller, la voz de David era tranquila pero firme. Su padre anticipó esta objeción. Se reunió con 2 psiquiatras independientes en los meses previos a su muerte, ambos documentaron su plena capacidad mental. También grabó en vídeo sus intenciones y su razonamiento. Cualquier impugnación legal será costosa, prolongada y debo advertirle, muy probablemente infructuosa. La mandíbula de mi padre se tensó. David continuó. A mi hijo y a mi nuera, les dejo el documento adjunto. Metió la mano en la carpeta y sacó una sola hoja de papel. La deslizó sobre la mesa hacia mi padre. Mi padre la miró, su rostro se puso blanco. ¿Qué es?, preguntó mi madre, su voz apenas audible. Mi padre no respondió. Solo miró fijamente el papel. Es una contabilidad detallada, dijo David. De cada préstamo que sus suegros les dieron durante un periodo de 12 años. Los montos principales, las fechas y los intereses que esos montos habrían acumulado si se hubieran invertido en lugar de gastado. El total asciende a aproximadamente $418,000. El silencio llenó la habitación. Frank quería que entendieran, continuó David, que este documento representa lo que tomaron de la familia de su esposa y nunca devolvieron. Quería que entendieran que el dinero que de otro modo les habría dejado ya fue gastado por ustedes hace años bajo falsos pretextos. La voz de mi padre, cuando la encontró, estaba estrangulada. Esto no puedes probar. La prueba está documentada. La voz de David era uniforme. Registros bancarios, los diarios personales de Eddie Ruth, correspondencia. Frank pasó meses revisando la evidencia después de que su nieta pagara su tratamiento. Quería entender el panorama completo antes de tomar decisiones finales sobre su patrimonio. Mi madre emitió un pequeño sonido, no palabras, solo un sonido, algo entre un llanto y un suspiro. Hay un último artículo, dijo David. Pasó a las páginas finales. A mi nieta, leyó, a Evelyn Grace Miller, a quien agravié por mi disposición a creer mentiras cómodas sobre verdades difíciles. Le dejo no solo mi patrimonio, sino también mi disculpa. Pasé 8 años aceptando historias que me permitieron sentirme justo y traicionado cuando debería haber hecho preguntas y escuchado respuestas. Fui un cobarde, y tú pagaste el precio de mi cobardía. No podía mirar a mi padre. No podía mirar a mi madre. Solo miré a David mientras leía. Pero al final, cuando más necesité ayuda, tú la diste. No por gratitud, no por herencia, no por reconciliación.
La diste porque eres el tipo de persona que ayuda a la gente incluso cuando no lo merece. Ese es exactamente el tipo de persona que Ed y Ruth sabían que eras. Es exactamente por eso que te dejaron todo lo que tenían. David hizo una pausa. El testamento concluye: a mi hijo, le dejo esto. El conocimiento de que pasaste años destruyendo lo que debería haber sido irreemplazable y que tu hija aún intentó salvar mi vida. Piensa en lo que eso significa. Piensa en quién te has convertido y vive con ello. David cerró la carpeta. Mi padre se levantó, su silla raspó contra el suelo. Me miró y su rostro era una máscara. Furia y humillación y algo más oscuro, algo que no quería ver. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Mi madre se quedó sentada un momento más. Me miró y sus ojos estaban húmedos y rojos. Luego se levantó y siguió a mi padre fuera de la puerta. La habitación se vació lentamente. La tía abuela me dio una palmadita en el hombro al pasar. El primo que no conocía me dio un pequeño asentimiento. Cuando todos se fueron, David se sentó frente a mí. ¿Estás bien? Miré los papeles sobre la mesa, las 12 páginas, la contabilidad de mentiras y préstamos y años de manipulación. Todo expuesto en un lenguaje legal pulcro, todo documentado, todo probado. No lo sé, dije. Es mucho para procesar. Asentí. Afuera, la lluvia había cesado. A través de la ventana, pude ver el coche de mis padres saliendo del estacionamiento. Mi padre al volante, conduciendo demasiado rápido, mi madre una figura inmóvil en el asiento del pasajero. No miraron hacia atrás. Recogí mis cosas, me levanté, le di la mano a David y salí al frío de noviembre. El aire olía a pavimento mojado y hojas muertas. Mi coche estaba al final del estacionamiento, solo ahora, el único que quedaba. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin llamadas telefónicas, sin distracciones. Solo la carretera y los árboles y el cielo oscureciéndose a mi alrededor. Marcus estaba esperando en el porche cuando entré en el camino de entrada. Sostenía 2 tazas de té, el vapor subiendo en el aire frío. Salí del coche. Me entregó una de las tazas sin preguntar cómo había ido. La cerámica estaba cálida contra mis dedos. Nos sentamos juntos en los escalones del porche, viendo la última luz desvanecerse del cielo. Se acabó, dije. Me rodeó con su brazo y esperó. El té se enfrió en mis manos. En algún lugar de la calle, un perro ladró y se cayó. Las luces de la calle parpadearon una por una, y la noche de noviembre se posó sobre todo como una manta.